periodo aborigen Sutagao es importante destacar que pues estos aborígenes, estos nativos de aquí del territorio pues se independizaron de la sabana, ya estaban en conflictos el Saque y el Zipa. Aquí pertenecíamos a la confederación aquí del Zipa, pero por estar ellos allá en esos problemas descuidaron este valle que también ya lo tenían en dominancia. Y también aquí se presenta otro tema, y es que el clima, los productos agrícolas, los productos agropecuarios, los tipos de animales pues cambiaron y cambiaban con respecto a la sabana. Entonces aquí se independizan, no vuelven a tributar al Zipazgo y se crea la nación Sutagao. Se habla de unos pueblos acá en el Sumapaz que son Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, Pandi, que eran muy, no, menos Fusagasugá, que eran muy importantes para los de la cultura muisca, ¿cierto? Pero finalmente después hay problemas entre ellos mismos, los muiscas vienen y atacan a estos pueblos de Fusagasugá, de Tibacuy, de Pasca, entonces terminan todos haciendo una sola nación, y es cuando se consolida la nación Sutagao. De aquí se llevaron los españoles, y fueron quitando las tierras, entonces crearon un resguardo. Aquí era el pueblo de Usatama, y entonces crearon un resguardo indígena donde es hoy en día el Tambo y el Cortijo, donde está el Colegio Santa Inés 2, y uno entre Yayatá y Quebrada Honda, que eso lo acabamos de descubrir hace por ahí un mes, que en un plano nos apareció ese potrero, digamos, porque solo está esa referencia. Y después entonces se llevan a los indígenas de aquí que quedaban, se los llevan a Fusagasugá, allí al resguardo, donde hoy en día es una vereda, y luego los llevan a Pasca, y allí pues las enfermedades, conflictos entre ellos, porque los de Pasca pues eran los de la región, entonces hay una cantidad de temas, tienen las enfermedades, hay una afectación supremamente alta para ellos. Pero vienen las nuevas leyes después de la independencia de Colombia, y luego la tierra se la devuelven a sus aborígenes. Entonces aquí les devolvieron este territorio de las uniones allí del Cortijo, de Usatama, de Santa Inés, pero ellos ya la hacienda había adquirido y ya estaba conformada, entonces ese pedazo de tierra legalmente se lo venden ellos a la hacienda y se pierde la raíz. Digamos, nosotros tenemos rastros indígenas, ¿cierto? Aunque digamos no aparentemente, soy medio blancuzco, pero digamos donde hay los puentes, queda todo el pueblo de Usatama. Allí existe aún una casa que se llama La Paquita, es una tienda que la familia la ha ido conservando, pero que era de la hacienda. Se habla que de 1800, pero en realidad no hay seguridad, porque allí siempre existió una casa, porque esto eran estancias de ganado que el presidente Borja le entregó al encomendero Juan Gómez de la Cruz en 1600, entonces son heredades de hace más de 400 años como estancias de ganado. Y la tradición de mi familia, porque mis tatarabuelos, los papás de Mercedes Ramírez de Melo, que era mi bisabuela, ellos fueron de ese rezago de indígenas que quedaron ahí trabajando como en obrajes, ahí en esa parte de la hacienda donde hoy en día es La Paquita. Mi abuelo bisabuelo había llegado como alcalde de Tibacuy y trabaja ya un par de años y viene a vivir con ella, con su esposa ahí. Luego ya con los caballeros construye en 1996 los puentes como un caserío para el comercio de la hacienda. Pero entonces aquí lo importante es que los rasgos de alguna manera se fueron perdiendo, ¿cierto? Sí hay algunas personas de esos antiguos que todavía se conservan esos rasgos, pero se han ido perdiendo. Mi padre, por ejemplo, tiene rasgos más indígenas, su cabello lacio, entonces ahí viene ese tema de la parte indígena. De lo que se sabe de los Sutagaos, de lo más cercano de testimonio, por ejemplo, de Josefina Acevedo de Gómez, hija del independentista José Acevedo y Gómez, es que vestían ya como de pantalón corto, los hombres sin blusa, sin camisa, sino con un ponchito,
¿cierto? Eran como esos últimos hacia 1850, por decir algo, ¿cierto? 1800, 1850, y las mujeres decían unas falditas, también utilizaban como mucho el pico y la tela, pero iban desnudos, su torso iba desnudo. De la región de Sumapaz existe testimonios de una comparsa donde van vestidos de esa y va un hombre, van las niñas bailando quinceañeras de esa manera, y adelante va un tamborero mayor. Es un patrimonio muy importante y es de lo poquitico que se sabe. También yo trabajé en Panji y allí, por ejemplo, se habla, allá se hizo un monumento que es uno de los caciques que lucharon por la independencia, Macana es su apellido, pero también Macana y la guadua eran los elementos con los que ellos realizaban sus armas, sus cuchillos y peinillas, que hasta la misma guerra de los 1000 días, hasta la guerra de los 1000 días, los campesinos utilizaron estos materiales para elaborar sus armas. Obviamente que tenían escopeta y eso, pero no alcanzaban para todos, entonces también tenían cuchillos y machetes realizados de macana y de guadua. Entonces es algo, digamos, mi bisabuela Mercedes Ramírez de Melo, ella sí conservaba sus rasgos aborígenes, ya mi abuelito casi no, mi papá más o menos, se los veo. Y digamos, por ejemplo, algo muy importante que quiero dar testimonio acá, y es que mi papá y mi bisabuela también me enseñó un juego que se llamaba el pitinguya, que es un juego indígena sencillísimo, ¿sí? Que usted no lo ha escuchado en ninguna parte del mundo, el tema del pitinguya, y era que con chochos, que son esos frijolitos que se dan por acá en todas las veredas, entonces se colocaban unos en cada mano, digamos ya 6, y iban aquí mezclándolos atrás y le preguntaban al niño cuántos tengo en la mano derecha y si le paso 2 o si le devuelvo 4, de esa manera los ponían a el tema de matemáticas, pero con elementos naturales. Entonces ese juego de pitinguya es de las tradiciones culturales más antiguas de los sudagados que puedan haber y que ha llegado ya gracias a que mi papá los ha conservado. Además que tiene una memoria exportadora, una memoria fabulosa. Entonces eso respecto a los sudagados era lo que querían. Nosotros aquí también de Misquicia, de la organización social Rosilvania Misquicia y el Centro de Memoria Histórica, para ilustrar los aspectos que se han perdido, acontecimientos. Entonces hemos conseguido ilustradores y nos hacen pinturas, nos hacen cuadros, dibujos a mano alzada, recreando esos espacios, esos momentos como el de la fundación, como el Tibacuy, del panche heroico, de cuando llegaron los españoles y pasaron por el territorio, pasaron allí a Tibacuy, tuvieron una batalla en Quiriní y ganaron los españoles y siguieron por el lado de Tena, ¿cierto? Y hasta allá llegó un indígena y los atacó, se enfrentaron solos y le preguntaron que por qué. Les decía que para librar su dignidad, recuperar su dignidad por haber sido vencidos en batalla. Entonces, por ejemplo, eso también para un libro que realizamos de Tibacuy, entonces lo ilustramos y así hemos venido ilustrando elementos importantes, como decir, de Subia tenemos nosotros años hijos de un abrigo rocoso de ese periodo histórico como anterior que estamos tratando de consolidar. Mi responsabilidad social con la comunidad de Silvania y el territorio viene en la sangre. Nosotros llevamos 5 generaciones de la familia Melo acá en el municipio de Silvania. Mi bisabuela era una indígena de Usatama. Mi bisabuelo llegó a la región como alcalde de Tibacuy y luego se vino a vivir acá a lo que era la hacienda El Chocho, a un sector que hoy se conoce como Los Puentes, pero que antiguamente, hace 300, 400 años, se llamaba El Encerradero, porque eran estancias de ganado. Entonces allí hay una casa que todavía existe, no sé si es la misma o se ha venido reconstruyendo, que se llama La Paquita. El terrenito se llamaba La Paquita. Y ahí vivían los últimos indígenas que quedaban, dentro de ellos mi bisabuela, que era una niña. En un viaje que ellos hacen a Tibacuy, mis tatarabuelos indígenas, digamos, una fiera ataca a una de las niñas, que era mi bisabuela, y mi bisabuelo, que iba a caballo, le dispara a ese jaguar y le salva la vida. La niña crece y unos añitos después, 5 años después, se la entregan como esposa. Él ya tenía como 40 años y ella como 14 años. Y se van a vivir allí a donde hoy en día Los Puentes.
A mi bisabuelo no lo conocía, a mi bisabuela sí, se llamaba Mercedes Ramírez de Melo, y yo tenía como 3 añitos, 4 añitos cuando ella falleció, pero sí de niño, muy chiquitito, lo abrazaba uno con una ruana y le contaba historias del pueblo indígena de Usatá, ¿cierto? De los venados, del chirrincho, de las borracheras, de las tradiciones, del tambor mayor, de todo lo que se vivía acá en este territorio, en esa cultura precolombina. Y las tradiciones y el atropello que habían sufrido por parte de los españoles, que ha venido trascendiendo en la tradición oral. Luego, pues, Juan Melo, que era el esposo de ella, fue uno de los líderes de la revolución agraria de la hacienda Chocho. Antes de ser Silvania, era la hacienda Chocho. Y esta hacienda se creó entre 1790 y 1797. O sea, después de ser territorios indígenas, acá al territorio llegan los españoles, ¿cierto? En 1537. Desplazan a los indígenas, los esclavizan, hay una transculturación, les cambian los nombres, los apellidos, pero sigue habiendo un rezago de personas en un sector que se llama hoy en día el Tambo y donde está el Colegio Santa Inés Nuevo. De allí nunca pudieron sacarlos y es de esos últimos aborígenes que quedan acá en esta región. Ellos son portadores de esas tradiciones indígenas y las cuales se han venido transmitiendo. Igualmente, pues tenemos acá en Silvania también rastros arqueológicos de esos pueblos sutagados, como fue los pueblos indígenas de Zubia, de Pisca, de Usatama, de Aguantiva y de Chiaizaki, que fueron los 5 pueblos precolombinos sutagados que existieron acá. Los sutagados eran descendientes de los muiscas, se independizaron, por eso nuestra alfarería precolombina y nuestra orfebrería y los significados cosmográficos, cosmológicos son de la cultura muisca, se siguen conservando. Ya viene entonces la fundación de Silvania. Bueno, entonces en ese territorio entonces al llegar trajeron campesinos de los departamentos de otros municipios de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Entonces nuestra cultura es cundiboyatolimense, por eso la camisa blanca, el rabo de gallo rojo que algunos cargamos, porque lo utilizaban ellos sobre todo y la mochila cuadrada de fito, lo utilizaban los campesinos para secarse en el sudor, en el campo. Trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, había la violación de derechos humanos en cantidades, entonces ellos se organizan y como para luchar por la dignidad del campesino, ¿cierto? Y poder vender el café que les correspondía de su cincuentaje, no en los puentes a los hacendados, sino en Fusagasugá. Entonces se presenta una revolución y ya empiezan a pensar es en tierra propia y entra el comunismo en ese momento acá al territorio. Entonces hay un choque entre los agraristas de Móstoles Albañil, que querían la tierra adquirida o financiada, y los comunistas que las querían por derecho propio. Entonces hay un choque social y se presenta mucha violencia. El presidente de la República, Olaya Herrera, tendría en Fusagasugá, entonces ordena terminar esas organizaciones sociales y que se compre la hacienda se parcela, entonces, y llega a manos de los campesinos, pasó de una familia a más de 1000 familias. Entonces acá en Silvania, acá en el Chocho, se hizo el camino para que el campesino pudiera tener tierra propia en Colombia. Se le cambió el pensamiento al campesino colombiano, porque hasta el momento eran solo latifundios, gente muy adinerada, criollos descendientes de los españoles. Entonces el campesino colombiano no tenía en su mente que podía tener tierra propia. Entonces aquí se enseña ese camino y hay un proceso que todavía viene en rezago de esa revolución agraria. Entonces esa es la importancia. Fue Demóstenes Albañil la persona que inició esa revolución agraria, el vivo de Ráquira, Boyacá. También ya viene entonces la fundación de Silvania, porque hay una marcha agraria que nace un partido político que es el UNIR, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria de Gaitán, y ya parcelada la hacienda realizan una marcha agraria en Fusagasugá. En Fusagasugá ya había resentimiento con los campesinos de acá, porque pues por ahí cada mes hacían manifestaciones a Fusagasugá, 300, 400 personas, todo el tiempo tomaban chicha, guarapo, chirricho, entonces, y llevaban machetes, entonces se volvían una especie de azonadas.
Ya le colocan para esa época, 4 de febrero del 34, el precio de 200 pesos por la cabeza de Gaitán. Al entrar Gaitán con los campesinos, sin armas, en sano juicio, son atacados y mueren allí unos uniristas. De aquí del Chocho de Silvania fallece Polonia Beltrán y Alejo Gómez, que son nuestros mártires que le dieron la vida por la dignidad y la tierra propia en nuestro territorio. Hay un señor que se llama Ismael Silva, cercano a Gaitán, que era el contador de la hacienda y amigo de los campesinos. Entonces ve que esto ya tienen los campesinos tierra propia que pertenecen a Fusagasugá, pero que allí no los quieren. Entonces decide fundar un pueblo y un año después adquiere ya como un terreno la autorización para tener un terreno y que los campesinos fueran pagando esos lotes también de manera financiada. Entonces el 21 de febrero de 1935 lo que se hace es que llegan los campesinos, demarcan la plaza de los fundadores, donde está la ceiba allí, y ese fue el acto de fundación de Silvania. Una señora Rosa Caldas, que fue propietaria precisamente de esta casa en los inicios de Silvania. Esta casa, antes de que se nos olvide, tiene una historia muy importante. Si ustedes observan, tiene un salón interior amplio, porque era una fábrica de veladoras, que se llamaba la cerería. Entonces, por eso tiene de alguna manera una arquitectura industrial, donde aquí había los tambores para hacer las veladoras y las tapas, con los pabellones las subían desde el segundo piso y de esa manera hacían las veladoras. Entonces, esa señora Rosa Caldas, con todo lo que los campesinos trajeron, preparan un almuerzo para los fundadores, ¿sí? Con papa, yuca, plátano, guatila, balú y carnes. Y es el almuerzo para los fundadores. Llega un momento, ya en el año 94, pues aquí en Silvania se hablaba de que Silvania no tenía temas culturales, que no tenía turismo, a pesar de que tenía la autopista panamericana, no era un conductor, tenía el Club Campestre de Bosques, se estaban desarrollando los condominios y que teníamos una historia fabulosa. Entonces nosotros empezamos a identificar, a enseñar sobre la historia del municipio de Silvania. Una tía que era profesora, nosotros vivíamos en una finquita que se llama, un conjunto que se llama Villa Rentora, y allí empezó a llevarme estudiantes y yo les enseñaba temas de ecología y de historia de Silvania, y nace la cátedra de la silvanología hace 30 años también, en el mismo año que se creó la Organización Social por Silvania Negro Esquiza. Y ya después viene otra señora y con el tema del himno al árbol, y pudimos tener la oportunidad de entrar a enseñarle ya a los niños dentro de las escuelas. Entonces se les enseñaba el himno al árbol y yo les enseñaba de ecología y de historia. Entonces ahí se fortalece la cátedra de la silvanología, y luego todo eso entra, yo entro después a ser coordinador de cultura, y ese patrimonio cultural que se rescató porque se realizaron más de 200 entrevistas, videoentrevistas a los campesinos. Entonces tuvimos acceso a cuál era la gastronomía, cómo vestían, las costumbres, las tradiciones. Entonces todo ese conocimiento poco a poco se fue pasando a la alcaldía, estando yo como coordinador de cultura, porque yo soy como coordinador de turismo, porque Esquiza fue creado para trabajar los temas de medio ambiente, cultura, turismo y medios de comunicación. Entonces creamos la red de canales de Sumapaz en el año 2001. Entonces fueron elementos que aportaron, y la meta era que la administración municipal, que no se responsabilizaba de esos 4 temas, poco a poco fuera asumiéndolos. Hoy en día todos están asumidos, ha sido un proceso muy bonito, y ya estoy en el tema del turismo. Entonces pues ese ha sido como el aporte de nosotros. A partir de ese almuerzo para los fundadores, en el año 98 hay un reinado de Cundinamarca, digamos, y pues vemos que las reinas hablaban de los platos típicos de sus pueblos, de sus trajes típicos, y Silvania únicamente tierra de promoción. Entonces nos pusimos a la tarea esa noche en una tertulia tomando con el alcalde y la comunidad que habíamos ido en un bus. Entonces se habló de los trajes, que no teníamos ese tipo de cosas. Entonces nosotros desde Esquiza empezamos, y el alcalde empezó a hacer un trabajo, y hay un periodo identitario en 1998, 2000, 2001. Y ahí entonces identificamos nosotros
yo cogí lo que es el almuerzo para los fundadores, lo convertí en un sancocho. Le quité algunos elementos, creé el arroz rosa, que es un arroz como cuando se va a hacer arroz con pollo, con alberja, zanahoria, pero a mí no me gusta la habichuela, por eso no le coloqué habichuela, le cambié por mazorca, que me encanta. Entonces ahí nace el arroz rosa y nace el sancocho silvanense, que es un plato que hoy en día ya fue declarado como plato tradicional del municipio de Silvania. Rescato también lo que es la comparsa silvanense, para lo cual estando de coordinador de cultura, porque de eso sí no se tenía mucha información, algunos testimonios de mis padres, de mis abuelos, y de las entrevistas por ahí salían de la vereda San José de Panamá y en Tibacuy. Entonces, en ese momento, con las escuelas de formación, entonces yo escribo una canción que se llama La Comparsa Silvanense. La maestra Catalina Arias le aplica la música, que es el torbellino, que era la música auténtica aquí de nuestro territorio, y la maestra Lady Ramos, que era la madre profesora de danzas. Entonces ella hace un diseño, una coreografía para esa comparsa silvanense, que poco a poco se ha venido. Es supremamente hermosa porque es un tema folclorista acá muy propio de nuestro municipio, tiene como 5 mezclas tomadas de otras danzas. Entonces trae músicos, trae música en vivo, trae danzarines, se baila la clisneja o trenza, y con una particularidad que es transvestida. Sí, allí aparecen unas mujeres, pero que tienen máscaras, en realidad son hombres. Entonces es un elemento revolucionario del libertario, más bien, que viene de los indígenas y los negros, y que se hace presente aquí, la cucamba. Hay muchas cosas, muchos elementos que tiene esa comparsa, y en ese momento entonces ponemos a funcionar en el 2001 hacemos el rescate iconográfico de 30 elementos, ¿cierto? Que la flor municipal, los 7 cueros, que el perezoso como el emblema del turismo, que el chimbe, porque es endémico aquí de nuestra región, la ceiba y la plaza como elemento más representativo del municipio de Silvania, y así por el estilo, 30 elementos. Y le dio el significado de Silvania, tierra de provisión, que el maestro, el periodista Carlos Arturo Rodas se le colocó, y en algunos diálogos que yo tuve un diálogo que tuvimos con él, le explicaba en qué consistía, y es: Silvania es tierra de provisión por poseer tanta riqueza natural y cultural en tan poquito territorio. Es algo que nos vende también nuestra identidad, que nos vende a nosotros como turismo, pero que también tiene mucho que ver con el tema folclórico, porque el patrimonio cultural de Silvania es nuestro elemento más representativo, nuestro producto cultural y turístico, porque nosotros hoy en día vendemos lo nuestro, vendemos lo propio, y estamos en esos procesos sociales. Yo he visto pantalón negro, camisa blanca, la mochila, mi sombrero blanco, el rabo de gallo, cuando yo simplemente lo saco para enseñarle a los niños los trajes, estoy llevando con overol puesto todo el tiempo. Entonces, esto es algo que les puedo comentar acerca de lo que es el patrimonio cultural, del oficio de la Fundación Esquince, del trabajo nosotros que hemos realizado allí, del compromiso de las alcaldías municipales de hace más o menos 4 administraciones, 5 o 6 administraciones que han venido apoyando ese proceso. Y hoy en día esa cátedra de la silvanología, esa visión identitaria, está inmersa en la administración municipal, y está inmersa en los profesores y también en la comunidad. Tenemos para enseñar a los niños, lo primero que quisimos también crear fue el Centro de Memoria Histórica. Desde niño yo vengo coleccionando cosas, también fotos que me dieron desde niño de mi familia. Entonces tenemos temas de colección de fotos, de mimística, de planos. En algún momento pues ese reconocimiento llevó a que la familia del fundador nos entregara las colecciones privadas de él. Entonces tenemos fotos de Fundación de Silvania, hemos publicado libros a partir de ello, tenemos la ropa de él, el dije, el matrimonio, el baúl del matrimonio, la navaja, la pipa y muchos elementos más. Más o menos 300 fotos, de las cuales hay por lo menos unas 200 inéditas del momento de la fundación de Silvania, desde ese septenio, sus 27 años, mientras estuvo vivo Ismael Silva como fundador del municipio de Silvania, en 1935 y 1962, cuando murió. Uno de los aportes también importantes para enseñar sobre medio ambiente, cultura y turismo
fue crear en el año 94 también la calle ecológica. Era la calle que estaba a la orilla del río, el baño público, el botadero de escombros. Se le conociera como la calle de los tramposos, que era una calle muy fea donde no pasaba nadie, todos los que vivían plata en las tierras acá, pues pasaban era por la orilla del río. Y nosotros lo que pensamos fue en convertir la calle más fea de Silvania en la más bonita de Colombia. Hoy en día las administraciones municipales le han aportado, nosotros sembramos árboles, hicimos festivales de muralismo. Ahorita también hay un movimiento de un muchacho Wilmer del grupo cultural Tuzatama, y ellos han realizado también festivales de muralismo, realizando un aporte muy importante. Entonces las juntas ya son comunidades. En su momento realizamos muchas mingas, limpiezas, entonces ha sido como una dinámica muy importante. Y ya desde el tema de turismo, en esta oportunidad pues se ha logrado con el concurso de los prestadores de servicios turísticos y algunos especialistas de turismo muy avanzados a nivel Colombia, que tienen el municipio de Silvania, como por ejemplo Quinta Zaropa, que ha ganado, es el segundo proyecto de turismo sostenible más importante del mundo. También han ganado el premio latinoamericano en la gastronomía auténtica campesina, y también incluido el sancocho silvanense. Entonces, por ese estilo, Silvania se está trabajando muy fuerte para que el turismo en Silvania sea sostenible, sea regenerativo y con mucha identidad. Somos conscientes de que nuestro producto turístico más importante es la historia. Ya les decía, de la parte aborigen subtratado del Sindacho de la municipalidad, y estamos en el proceso de crear un nuevo periodo histórico, que es el periodo paleolítico, porque estamos únicamente Silvania está a 15 kilómetros de los abrigos rocosos del Tequendama, donde se encontraron los restos más antiguos de Colombia, 12.400 años de antigüedad, y vivieron aquí 6.000 años dedicados a recorrer el territorio, y salvo a 15 kilómetros no es nada, o sea que tuvieron que haber vivido acá a recorrer el territorio, y hemos encontrado unos abrigos rocosos, algunos con rastros arqueológicos, y otros muy en la montaña. Ellos se desplazan por la montaña de la cuchilla de peñas blancas, proponemos nosotros, ¿cierto? O sea, hemos venido teorizando al respecto. Y esa montaña que hoy en día los aborígenes sufragados la llamaron después, antes la llamaban Picacachuti, y Peñas Blancas es porque la montaña es alta y las nubes la alcanzan a tapar, entonces se alcanza a ver blanca, y hay un cerro que se llama el Ecatitsu, que significa donde se une la tierra con el cielo. Muchas gracias. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.